Hola, ¿qué tal? En este paso a paso, en este building muy especial, porque es una maqueta que le he incorporado resinas y también he incorporado circuitos para iluminación. Se trata del building del Admiral Kuznetsov de la firma Italeri en escala 1.720. Antes de empezar la descripción del armado de este portaaviones, me gustaría tocar un poquito la importancia, la relevancia del modelo real. Este es un diseño que deriva de la clase Kiev de fines de los 60 en la extinta Unión Soviética, en el astillero más importante de la época, ubicada en la ciudad de Mykolaiv, lo que es hoy Ucrania. Es la evolución de los cruceros pesados de la clase Kiev, pero mi intención va más allá de contar la historia de Kuznetsov, sino brindar mi opinión a su importante y subestimado legado a las armas de varios países. Pero sí, lo que le interesa es la historia de su desarrollo y cómo fue a parar a China. Los invito a que pasen a ver la historia explicada excelentemente en el blog de Miguel, rusadas.com, a quien en su memoria dedico este video. ¿Qué es el Kuznetsov? A simple vista es un portaavión, pero en realidad tiene un armamento que escapa a los portaaviones, sino que se asemeja más a un crucero de batalla moderno. Por lo tanto, es difícil clasificarlo. Todo esto tiene el origen, como lo he explicado en el unboxing del portaaviones Kiev, que estará en las pantallas finales, un tratado sobre del uso del Tratado del Bósforo, y por lo tanto también tenía que estar este portaaviones sujeto a esa misma normativa. De ahí el armamento pesado y que se lo coloque también en la categoría más allá de un portaaviones, sino como un crucero pesado con capacidad para transportar aviones. De ahí ha tenido lamentablemente una carrera poca feliz. Su diseño fue aprobado a principios de los 80 y le tocó la última década antes de la disolución de la Unión Soviética, con toda la crisis económica que derivó en su puesta en servicio. Ciertos sistemas de armas, como el caso del Kuznetsov, es difícil o no se puede medir su éxito por cantidades vendidas, años de servicio, guerras en las que participó. Es más, a veces el impacto perdura y se magnifica debido a situaciones geopolíticas, impensadas al momento de su desarrollo. Quizás su carrera estuvo plagada de inconvenientes y numerosos accidentes, pero ha impactado en el poderío militar de numerosos países. Ese quizás es el éxito oculto de los portaaviones de la clase Kuznetsov. Ha permitido que armadas de países con poderosos ejércitos hayan podido entrar al selecto club de países con portaaviones. Y me refiero puntualmente a la India, con sus portaaviones Izbrakamiditsa, ex Baku almirante Gorchov de la clase Kiev, y que fue convertido en portaaviones clase Kuznetsov, y del primer portaaviones de la República Popular China, el Liaoning, el tipo 001, de la clase Kuznetsov, ex Variag, anteriormente Riga, que era el gemelo del Kuznetsov y que nunca terminó de entrar en servicio para la Unión Soviética. Por lo que ha permitido que estos países, gracias a estas situaciones coyunturales de la geopolítica y de la política mundial, adoptaran doctrinas y funcionamiento e implementación de todo el conocimiento del Kuznetsov, que hasta se ha visto replicado en el grupo aéreo, que son similares o equivalentes a los aviones que usó la Armada rusa en el actual Kuznetsov. Hoy en día puede decirse que hasta han superado y mejorado al almirante Kuznetsov. Este portaavión construyó en la Unión Soviética y su diseño arranca en 1977, su construcción empieza en 1982 y entra en servicio el 25 de diciembre de 1990, ya con la disolución de la Unión Soviética y con mucho traspiés en la puesta de servicio y no libre exento de inconvenientes en todos sus años de servicios. Actualmente está pasando por una actualización de su sistema defensivo, pero es dudoso, como mencioné, que entre nuevamente en servicio, que ha tenido unas sucesiones de accidentes en astilleros y también en la breve vida útil que está teniendo y que ha tenido. Ha permitido que se democratice el uso de portaaviones y el uso de un sistema de armas a países de Oriente, impactando en toda esa región, siendo esta una de las rutas del comercio mundial más importante, y ahora con la presencia y la vigilancia constante del portaavión de la República Popular de China y de la India. Esta maqueta es un modelo que busqué mucho tiempo,
difícil de conseguirla, al menos acá donde yo vivo, y sin acudir a compras internacionales, aunque me hubiese gustado el kit de Trumpeter en escala 1:350. Vamos a ver un poquitito entonces cómo está compuesto. La maqueta tiene un buen tamaño a pesar de su escala y está compuesto el kit por 3 sprue. En la caja recomiendan el armado a partir de los 14 años. La parte del casco es sencilla, con pocas piezas para unir, y la complejidad se dio en la isla del portaavión, que tiene una gran cantidad de componentes, y a esto sumo que le he agregado luces a la isla y he decidido también construir el interior del hangar que se encuentra bajo la cubierta de vuelo, y al igual que también proveí iluminarla. He pensado hacerle unas modificaciones, que fue lo que implementé en los ascensores, haciendo que uno esté totalmente bajo y el otro a media altura. La pista la había pensado en el diseño de señalizar una de ellas, que es la pista de aterrizaje, la pista inclinada. El grupo aéreo, o sea las aeronaves que trae, son de dos tipos, Mi-29 en un total de 7 y los Sus-33 también en 7. Lamentablemente, algo negativo o punto flojo del kit de Italeri es que no incluyó otros modelos, como por ejemplo el Su-25 o algún helicóptero con los que estuvo en servicio en el último tiempo, como por ejemplo los Helix o bien los K-52, o también el malogrado diseño de Yakolev Jak de despegue vertical. En este aspecto hubiese sido interesante que trajera algunos modelos extras y no solamente el Mi-29 y el Su-30 o Su-33. Respecto a las calcomanías, trae la señalización de la pista. También vamos a ver que trae una serie de estrellas rojas para los diferentes aviones del ala embarcada. Los plásticos son muy buen detallados y de buena manufactura, y es una maqueta que la pensé dentro de un diorama marítimo, en el cual usé resina líquida por primera vez, empleando materiales totalmente innovadores para mí. El diseño del recorrido de las luces LED por todo el portaaviones de mi diseño, pero conté con el valor de ayuda de Martín Cabral, un genio en la parte de electrónica y que me ayudó a realizar el circuito y el transformador para poder hacerlo con corriente alterna. Así que gracias, Martín Cabral. Muy bien, vamos a ver en la secuencia de fotos cómo tuve que realizar orificios en los diferentes pisos de los niveles de la isla y luego empezar a ver cómo sería el recorrido para lograr las luces en la misma. También procedí a hacer perforaciones en las ventanas de los diversos pisos para que la luz pueda salir al exterior. Para que esto tenga un efecto más real, utilicé cristal líquido para simular las ventanas de la isla y que no quedaran solamente los agujeros sin ese efecto de el vidrio en las diferentes ventanas de esta isla. El techo del hangar, procedí a realizar todo el acanalado, o sea, todas las vigas que tiene, y traté de que quedara con ese efecto tal cual he visto las fotos del interior del hangar del Kuznetsov. En numerosas partes de la pista, siguiendo todo el panelado, he realizado los correspondientes orificios que iban a permitir que la luz salga y marque la iluminación de la pista de la cubierta. Para ello utilicé un punzón de tipo alfiler. En total hice 3 hileras de orificios y también a estas luego apliqué cristal líquido para que no quedara expuesto el agujero, pero sí que permitiera salir la luz y de esa forma iluminara la pista. Podemos apreciar también cómo está el recorrido del cableado en el techo del hangar o de la bodega del portaaviones. También podemos apreciar en la siguiente foto el esquema típico y tradicional que utilizan los Mi-29 embarcados y también de los Su-30, Su-33 con el esquema clásico del ala embarcada de esa familia de aviones.
numerosas pruebas de iluminación. El cableado sale por la parte inferior del casco, tratando de que el recorrido sea lo más invisible. Para cubrir el cableado utilicé una manguera de suero y luego la pinté. El punto de salida que seleccioné fue la parte media inferior del casco, ya que la densidad de resina epoxi en esa zona iba a disimular su presencia. En la cubierta de vuelo realicé la separación de los 3 deflectores de aire en los 3 puestos de despegue y le hice la base de los pozos. Luego decidí solo usar 2 de la posición de abierto, ya que el tercero, al encontrarse en la zona de pista de aterrizaje, lo dejé cerrado para simular un aterrizaje, por lo que debe mantenerse bajo, es decir, cerrado. La colocación de la gran cantidad de antenas que tiene la isla ha llevado su tiempo. Tuve que reforzar con plásticos, planchita de plástico, porque la luz era muy intensa en el interior de la isla y atravesaba las partes opacas que no debería haber atravesado la luz. Por lo tanto, ahí tuve que hacer un reajuste. Otras cositas que agregué fueron unas planchas salvavidas que el kit de la firmita Leri no lo trajo. Eso lo hice con masilla, por lo que tuve que agregarle no lanchas, sino las canoas salvavidas que están del lado de la isla, porque las que trajo no eran suficientes. Los deflectores de aire de las toberas, de los chorros de la tobera, los hice usando 4 brazos hidráulicos para cada uno de ellos, y bueno, procedí a pintar el interior y luego los bordes de la misma. En la siguiente foto podemos ver las siguientes modificaciones. En el lateral izquierdo, el ascensor a media altura, donde se puede apreciar un Mi-29 con las alas rebatidas. A la derecha del ascensor vemos los botes salvavidas que tuve que hacer con masilla epoxi, porque no trajo en cantidad para que tuviera como en el modelo original. Todas las antenas de tipo omnidireccional son agregadas mediante la técnica del plástico estirado. Luego agregué también uno de los cañones que no trajo el kit y que el portaaviones lo tiene, que es lo último que está señalizado a la derecha. En esta otra foto podemos apreciar los deflectores de aire abiertos con la parte interna pintada en color rojo y los martinetes hidráulicos que suman un total de 4 por cada deflector. En la grúa lateral le agregué, mediante la técnica de plástico estirado, la cadena o guía de la grúa. Las pinturas utilizadas para el hangar fueron: para el piso, monitor 13B Esmeralda, que en Umbrol el equivalente es el Umbrol 30. Las paredes del hangar fueron pintadas con Umbrol 23. Respecto a el camuflaje y el esquema de pintura de los aviones, la parte inferior del Mi-29 y del Su-33 pinté con Umbrol 147, la parte superior del Mi-29 con Umbrol 79, y para el esquema del Su-33, la parte superior, utilicé Rebel 55, que sería el equivalente a Umbrol 65, más Umbrol 48 y Umbrol 128, formando el camuflaje del Su-33. El morro del Su-33 lo pinté con Umbrol 34. El morro del Mi-29 utilicé una mezcla de Umbrol 128 más Umbrol 33. La parte de lo que representaría la cabina del Mi-29 y del Su-33 lo pinté con Rebel 66. Las toberas del Mi-29 y del Su-33 realicé una combinación de 2 pinturas para tener el color oscuro de las toberas. Para ello utilicé Rebel 66 más Umbrol 33 en una proporción de 70-30. El casco del portaaviones, la parte inferior utilicé Umbrol 153, que es el rojo, y la parte superior Umbrol 147. Las hélices y los ejes de las hélices lo he pintado con Monitor 73M
cobre, que el equivalente de Umbrol es Umbrol 12. La isla ha sido pintada en Umbrol 147 y toda la pista ha sido pintada en Umbrol 140. Los interiores y el martinete de las planchas deflectoras fueron pintadas en Umbrol 153, que es rojo. Los lanzamisiles circulares en Umbrol 33 más Umbrol 22 en una proporción de 70-30. El borde de los lanzamisiles circulares lo he hecho con Rebel 66, el equivalente a Umbrol 11, que es el color plateado. Umbrol 22 también acompañó a estos bordes. El interior de la chimenea, el ancla, lo he hecho con Umbrol 33, que es negro mate. La línea de flotación, así como los botes salvavidas, fueron pintados con Umbrol 22, que es blanco brillante. Las mallas salvavidas anticaídas que se encuentran en la parte del ski jump del portaaviones, lo he hecho con Rebel 66 al 60% y Umbrol 33 al 40%. En cuanto al ensuciado, he utilizado diversos colores usando la técnica de pincel seco con hisopo. Para ello utilicé en uno de los tonos de ensuciado Umbrol 33 muy rebajado con solvente estándar. El color negro en pintura acrílica de la firma AD código 200. También utilicé la pintura acrílica Sico SK028 Light Rust, que es muy utilizado para representar óxido o metales que se están oxidando, que están con óxido. El cableado inferior lo he utilizado con el acrílico de marca D, el código 158 azul esmeralda. Los tractores de las pistas lo he pintado con Umbrol 154, que es el amarillo insignia. Y bueno, he realizado numerosos agregados, como por ejemplo la calcomanía con la matrícula del Kuznetsov. Tuve que diseñarlas y hacerla porque los números que me trajo no lo he visto en ninguna foto con esa numeración que trajo el set de calcomanías de Italeri. Las estelas de los chorros de la tobera las emulé mediante la técnica de plástico estirado, pero en este caso usé plástico estirado transparente y luego lo pinté. En cuanto al falso vitró de la firma Acrylic, fue el código 509, que es el vermelo carmín, y la vitral eterna, código 14, que es amarillo dorado. Para el diorama utilicé un molde que iba a estar apoyado sobre 4 tacos de madera, cubo de maderas. El molde, que va a contener la resina epoxi junto a la maqueta, lo hice con metal acrílico transparente pegado con silicona. En la parte de la base realicé una perforación para que tenga la salida el cable que iría al transformador. La resina epoxi utilizada es de la marca Interkim de 2 componentes. Para darle el color del océano, del mar, utilicé un pigmento marca Aquatint, que es exclusivo para resinas epóxicas, y el color utilizado fue azul ultramar de tipo translúcido. Ambos productos, resina y pigmento, son de excelente calidad, se aplicaron muy bien. A pesar de que fue la primera vez que yo utilicé estos materiales, no tuve ningún inconveniente para realizar la mezcla y la coloración. El único cuidado que hay que tener que son productos fuertes, que hay que hacerlo con los cuidados necesarios, anteojos, guantes y en un lugar donde haya buena circulación de aire. Antes de empezar la carga de la resina, preparo con silicona unas irregularidades en tiras que iba a pegar en las hélices de los motores, que iban a simular el movimiento del agua dejado por estas. Por lo que al realizar el primer cargado de la resina debía colocar en forma recta y estirados para atrás para que el efecto quede real y no vaya para cualquier lado estas estelas generadas con la pistola de silicona.
No estuvo libre de errores, ya que tenía que ir acomodándolo a medida que iba volcando la resina. Algunas se soltaron de las hélices, por lo que tuve que realizar la reubicación correcta mediante el uso de unos palillos que me ayudaron a darle después la ubicación deseada, que era hacia atrás de las hélices. Una complicación extra que tuve también en este proceso fue que una de las hélices se despegó ya cuando estaba tapada por la resina, por lo cual tuve que hacer rápido para que no frague, para que no se seque la resina epoxi, y volverla a colocar en su lugar, acompañando el secado para que se fije a la resina y no quede suelta la hélice en la resina epóxica. La intención era que también vaya acompañando al portaavión dos MiG-29 volando en un costado, a un lateral, a una altura baja, por lo que procedí a colocar unas varillas de plástico estirado lo suficientemente sólida para que no se movieran estos aviones, y que iban metidos en la resina justamente para que sean sostenidas por estas, así como el aterrizaje despegue de dos aviones más, en este caso Su-33. Busqué varias alternativas para realizar el proceso de carga de resina, ya que el portaaviones debía estar flotando en la resina, por lo que probé unos soportes de plástico exteriores y también con varillas para que sostengan la maqueta y no se hunda en la resina. La carga de la resina se hizo en forma gradual, en 3 tandas, dejando un tiempo para que frague la resina, y en la tercera carga, mientras esta se solidificaba, es donde realizo el modelado del oleaje ayudado de una espátula, al igual que el resto del oleaje, el que rompe el casco del portaaviones en el avance. Lo realicé a esto también con una mezcla de vidrio líquido con plasticola blanca. Esto lo realizo tanto en la popa como en la proa, teniendo en cuenta las referencias fotográficas de cómo es el rompimiento de olas, así como la estela que va dejando en el agua. Con este mismo preparado realizo el oleaje y la espuma que bordea toda la estructura del navío, tanto a estribor como a babor, y otros oleajes más alejados del casco. En la proa, que es donde corta el oleaje, dibujo en el casco y en la superficie de los alrededores un oleaje solo con cristal líquido, distinguiendo algunos de estos con un poco de pigmento para que el oleaje no tenga la misma intensidad de azul que el resto del agua. El inconveniente que surgió con el molde, una vez que fraguó la resina epóxica, fue que uno de los laterales se soltó y se corrió para el interior del molde, provocando una ondulación en ese lateral, ya que cuando la resina había fraguado, y entonces ante esto decidí dejarlo así y que quede como parte del movimiento de la marea, aunque no descarto que en un futuro trate de realizar la corrección, ya sea agregando o cortando para que tenga todo la misma línea. El proceso de oleaje mencionado, descrito anteriormente, no me convenció como quedaba, por lo que empecé a probar con otras técnicas que le dé y le aporte mayor realismo a la maqueta. Entonces realicé varias pruebas, una de ellas aumentando la cantidad de plasticola blanca, pegamento cola de uso escolar, con el cristal líquido, pero no me seguía convenciendo, así que realicé el modelado de ese oleaje, agregándole papel picado de color blanco casi al punto de pasta, mezclado con el cristal líquido, y ahí sí realmente obtuve el resultado deseado, sobre todo en donde hace el rompimiento de ola el casco del barco, en la parte delantera y en la parte posterior también, que es donde se nota las turbulencias creadas por el desplazamiento de los motores del portaavión. El tono de la resina epóxica fue el deseado. Es interesante ver cómo, de acuerdo a la iluminación que
que tenga cambia esa tonalidad, pudiéndose apreciar en la parte inferior del casco en los laterales. Fue una experiencia muy interesante el poder usar esta resina y el ver el modelo terminado. Espero que lo hayan disfrutado. Denle like, compartan y los leo en los comentarios. Hasta luego.